La vida sigue arremetiendo contra usted. Como está escrito aquí, las cosas van a salir mal en la vida. Solo piense en Job. ¿Recuerda la situación? Si tiene su Biblia, ábrela en Job capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus haciendas eran de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. El pasaje de ahí continúa y nos dice cuál es la opinión de Dios. En el versículo 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo de recorrer la tierra y andar por allá. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la opinión de Dios con respecto a Job. Mire lo que dice Dios: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué no hay ninguno como él sobre la tierra? Hombre intachable y recto, me teme, camina conmigo y se aparta del mal. ¿Y qué dice ahora Satanás? ¿Quién es Satanás? Diabolos, el diablo. Es el acusador de los hermanos. Es un mentiroso. ¿Y qué dice? Él no te sirve de balde. Mira lo que le has dado. Lea el pasaje: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Este hombre tiene todo. ¿Cómo no habría de servirte? Solo quítale sus cosas y dejará de servirte. Y eso es lo que hace Satanás. Si tiene la oportunidad de hablarle de usted a Dios Padre, a Dios el Padre, él le acusa. Pero debe tener permiso antes de poder tocarle. Entonces, después le responde Dios, después de que Satanás le dijo: no ha hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Ahora, me gustaría que pusiera atención mientras leo. Piense en estos 2 minutos sobre la vida de Job. Mira lo que dice. Comience a leer en el versículo 14. No, perdón, en el versículo 13, perdón. Y aconteció que en un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y viviendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo juntos a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, otro vino. Los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Creo que me tomó 1 minuto leer eso. Me di el tiempo. Y el texto dice que un mensajero llegó mientras el otro seguía hablando. En menos de 2 minutos, si lo extendemos un poco, porque los hombres estaban tratando de recuperar el aliento mientras daban este mensaje, en menos de 2 minutos, todo desaparece. Piénselo, piénselo. Este es el hombre más acaudalado del este, 7,000 ovejas. Es un ganado enorme, bajo cualquier estándar, 3,000 camellos. Entiendo que
cuestan unos miles de dólares cada uno ahora. Es muchísimo dinero. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y todos los siervos, excepto los que trajeron los mensajes. Y la Biblia nos dice en todo el libro de Job que Job amaba a sus siervos. Él amaba a los que le servían como a su familia. Y luego toda su familia se pierde, excepto su esposa. Y en este punto ella no es de ayuda cuando le dice maldice a tu Dios y muérete. Y él tiene que decirle, hablas como una mujer necia. Ahora, la vida arremete contra usted. Ha estado trabajando toda la tarde en un proyecto en la computadora y de repente aplasta un botón y es el botón equivocado. Y todo desaparece. Y no tiene con usted un hacker para recuperarlo. Y desapareció. Y sabe que no debería ser posible borrarlo así y que está en algún lugar, pero usted no puede recuperarlo. Y eso ni siquiera es tan grave. Para mí es fácil decirlo, ¿verdad? Pero me ha pasado y créame, comparado con la depresión, eso no es tan grave. Comparado con la pérdida de su mamá o de su papá, eso no es tan grave. Estaba en Nueva Jersey cuando recibí la llamada. Estábamos de vacaciones y cuando contesté el teléfono no me esperaba esas noticias, pero el pastor asociado de la iglesia me dijo, Bob, tienes que saberlo, lamento tener que llamarte, pero Keith Garner murió. ¿Qué? Keith Garner es asistente de un médico, es joven, ¿cómo que murió? Tiene trillizos, una esposa joven, todo va bien. ¿Qué me quieres decir? Bueno, había un hombre que acudía a su clínica y tomaba cierto medicamento. El médico que era jefe de Keith tuvo que decirle, ya no más de ese medicamento, usted está abusando de los analgésicos. Y el hombre regresó a la oficina y mató de un disparo a Keith y al doctor. La vida va a arremeter contra usted. La vida sigue y la vida incluye pruebas. La Biblia es muy clara. Debemos conocer a Cristo, Filipenses capítulo 3, en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Y nos dice en el libro de Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, no se sorprendan del fuego que prueba les rodea. No se sorprendan. ¿Y por qué nos sorprendemos, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y nos sorprendemos cuando se nos dice no se sorprendan. El sufrimiento vendrá. Bueno, si quieren manejar estos problemas, todos los huracanes de la vida y los 911 que vengan, tiene que buscar el oro en medio de su prueba. Si mira el bosquejo en la columna izquierda, Job dice en el capítulo 23, pero él, Dios, sabe el camino que tomó, cuando me haya probado saldré como el oro. ¿Cómo se adquiere el oro? Bueno, tiene que atravesar por el horno de fuego para ser derretido, para ser preparado, para ser purificado. Entonces, cuando me haya probado, saldré como el oro, porque Dios está obrando en mí. Puedes escribir a un lado Filipenses 1:6. No hay proyectos sin terminar en el garaje de Dios. Él perfeccionará la obra que comenzó en usted. Y por supuesto, también en Romanos 8:28, lo primero que debe hacer si quiere encontrar el gol, y yo sé que no resultó como un acróstico, pero si quiere encontrar el oro, lo primero que tiene que darse cuenta es que Dios no comete ningún error. Él es demasiado sabio para hacer errores, para cometer errores. Nunca le va a escuchar a Dios decir ups. ¿Ha oído la historia de un hombre al que le pusieron anestesia local para una operación? Pero mientras el doctor le opera, él no podía ver nada por la sábana, pero de repente el doctor dice ups
Y el paciente le pregunta, ¿qué quiere decir con ups? Está operándome a mí, ¿sí? Dios nunca dice algo así. Él jamás se ha levantado por la mañana para leer el periódico y decir, oh, cielos, no sabía que eso iba a pasar esta noche. Dios no está sorprendido. Dios es soberano. Dios es sabio. Dios tiene una promesa. Ha hecho una promesa. Yo haré para aquellos que me aman que todas las cosas cooperen para bien. Para el bien de que me conozcan a mí y que sean conformados a la imagen de Cristo. Y Dios está obrando. Y luego, en 2 Corintios 4, 16 y 17, debe operar con la perspectiva de la eternidad. Cuando afronte cualquier prueba, tiene que detenerse y decir, a ver, Dios está en esto, Dios está aquí para quedarse, Él no comete errores. Muy bien, ahora, la perspectiva de la eternidad lo pone en el enfoque correcto. Por tanto, no desfallemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueve de cada día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces, debemos tomar la perspectiva de la eternidad y ponerla a prueba. Esta prueba produce un eterno peso de gloria. Dios está alcanzando propósitos eternos. Job no podía ver a Satanás en el cielo, hablando con Dios, acusándolo. Lo único que Job vio fue toda la pérdida. Pero ¿cómo respondió Job? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Él entiende lo que Pablo les dijo a los filipenses en el sentido de que si usted vive una vida piadosa en Cristo, lo conocerá en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. De algún modo, Él lo sabe, aunque no ha tenido el beneficio de haber visto la cruz ni de tener el Nuevo Testamento y las epístolas que fueron escritas para nuestro beneficio y que nosotros tenemos para guiarnos. Entonces, debemos operar con la perspectiva de la eternidad. Eso no es fácil. Estaba trabajando con el equipo de trabajo en la iglesia en la ciudad de Visalia. Acabábamos de llenar un basurero que era así de ancho y así de alto. Habíamos arreglado el pasto en la iglesia y este recipiente estaba lleno con todo el colmo. Estábamos moviéndolos por la acera para llevarlo al lugar donde había ido a estacionar. Yo estaba guiándolo desde el frente, mirando para atrás, y 3 hombres estaban detrás de mí para empujarme. Resbalé, mi pie quedó bajo la rueda. Ellos estaban empujando y pasaron sobre mi pie. Yo grité muy fuerte sin darme cuenta de que esta era una aflicción leve y pasajera, porque era un basurero muy pesado. Grité y ellos se detuvieron. Y la siguiente mañana, ¿sabe de qué pasaje estaba predicando? Sobre este. Y mientras estaba sentado en un taburete ese día con mi pie elevado a un lado, yo no sentía que era una aflicción leve y pasajera. Y no importa que sea, no sentimos que sea una aflicción leve y pasajera. Esa es la razón por la que tiene que operar con la perspectiva de la eternidad. Debe detenerse para pensar en esto a la luz de la eternidad y tiene que entender que Dios está produciendo un eterno peso de gloria a través de esta prueba. Y no lo entiendo ahora, algún día entenderé, pero tengo que operar con esa perspectiva. El siguiente principio para hallar el oro es vivir un día a la vez. Mateo 6 o 1 de Pedro 3:14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Entonces, a pesar de que haga lo correcto y sufra por eso, cuando le despiden por defender lo que era justo. Hace poco conversé por teléfono con un hombre que ha sido despedido de 3 trabajos en los últimos 2 años por defender lo que era justo. Está en el negocio de automóviles y cuando defendió lo que era correcto y dijo no puede hacer eso, no le puede hacer eso al cliente o no le puede hacer eso al otro vendedor, no está siendo justo con el otro, le dijeron podemos seguir sin usted, váyase. Él defendió lo que era justo y sufrió, pero en el eterno peso de la gloria se está produciendo un eterno peso de gloria. Entonces vive un día a la vez. Mateo 6:31 al 34. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos
o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Solo espere hasta el viernes negro y los verá ahí. ¡Wow! Las estará buscando en grande. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástate a cada día sea sus propios problemas. Viva un día a la vez. No pida prestado para mañana. No tiene la gracia suficiente para mañana. Si ve las pruebas de otras personas, jamás podría manejar algo así. Bueno, no está afrontándolo, así que no necesita la gracia de Dios para manejarlo. Y Dios no le dará la gracia para algo que no esté atravesando. Él le da gracia cuando la necesite en esa situación. Entonces, si no le está afrontando, no tendrá la gracia para manejarla. Así que vive un día a la vez. Señor, ¿qué necesito hoy para hacer las cosas de hoy? Eso no significa que si tiene un examen la próxima semana y se supone que debía haber leído el material, entonces vivir un día a la vez significa leer el material hoy y revisarlo el día siguiente y así todos los días hasta que sea el día del examen. Eso es vivir un día a la vez, ¿no? No voy a pensar en el mañana y el examen no es hasta el próximo martes, así que no me voy a molestar en leerlo. Es el camino lógico de lo que es correcto hacer hoy y luego vivir un día a la vez tomándolo de esa manera. Y luego, el siguiente factor para encontrar el oro es buscar una bendición cada día. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, si quiere la paz de Dios de la que se habla en Filipenses del versículo 4 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4, 6 y 7. Encomiéndeselo a Dios con oración, súplica y acción de gracias. La paz de Dios guardará su corazón, y luego tiene que sacar la mente del problema y enfocar la mente en la bondad de Dios. Busque la bendición. Busque lo que Dios puede enseñarle en esta circunstancia. Busque cómo Él puede proveer y simplemente busque una bendición. ¿De qué puedo agradecer a Dios en medio de este día, en medio de esta situación? Y luego, por supuesto, el siguiente punto es hacer algo por alguien más. La idea aquí es que usted tiene que ofrecer ayuda y ministrar a otros. Mateo 25:40, respondió el rey y le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a mí lo hiciste. Y Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ministre a otra persona. ¿Con cuánta frecuencia como pastor voy al hospital, ministro a alguien y el otro termina ministrándome a mí más de lo que yo le ministro a esa persona? Cuando yo hablo con esa persona sobre su situación y ella me ministra a mí en esa situación. Leí el libro Cuando Dios llora, en medio de mi depresión, y al leer ese libro llegué a una sección y me quebranté en llanto, que era algo que no me había podido hacer, no sentía ninguna emoción, así que me quebranté en llanto y lloré, me puse de rodillas junto al sillón, oré y oré, llorando y pensé que este era un avance. A la mañana siguiente me levanté igual de deprimido cuando me acosté y no podía recordar lo que leí en el libro. Tuve que volver a leerlo. Uno pierde la capacidad para concentrarse, pierde la habilidad para recordar. Yo no podía recordar, volví a leerlo, pero me sentí bendecido por el libro. Así que escribí a Joni Eareckson Tada. Creo que usted sabe, no es que yo haya esperado que ella me respondiera, pero recibí una nota muy amable de ella agradeciéndome por mi nota y animándome, y luego me dijo: voy a dar una conferencia en el Masters College en noviembre. Realmente me gustaría conocerlo si se acerca después de la capilla y podemos conversar. Entonces, la capilla terminó esa mañana en noviembre y esperé por unos 30 minutos. Ella estaba conversando con otras personas y yo pensaba, bueno, no quiero retenerla más tiempo aquí.
Antes de su conferencia, ella había mencionado esa mañana, por favor, oren por mí, especialmente antes de la conferencia. Ella hizo lo mismo que yo he hecho en cada una de estas sesiones, pero ella dijo, realmente necesito la ayuda de Dios esta mañana, realmente me siento más sensible a mi propia debilidad, más de lo normal. Y con eso en mente, ella había estado con gente por 30 minutos, su esposo estaba ahí y le dije, por favor, ¿podría decirle a Johnny que estuve aquí? Pero no quiero retenerla más tiempo aquí. Y él respondió, no, usted es Bob Somerville, ella quiere hablar con usted, tiene que esperar, ella quiere conversar con usted. Así que esperé y conversamos. Y en la conversación, una de las cosas que ella me dijo fue, Bob, ¿y si sus sentimientos nunca regresan? Yo tuve que agradecer a Dios por mi parálisis y tuve que decirle al Señor, Señor, estoy dispuesta a vivir con esta nueva normalidad. Bob, ¿está dispuesto a vivir con esa nueva normalidad si sus sentimientos nunca regresan? ¡Wow! Ese fue un consejo muy directo y yo no estaba seguro de que quería responder esa pregunta. Pero ¿sabe? Cuando lo recibe de alguien que ha estado en las ligas mayores del sufrimiento por 42 años y habla desde esa silla de ruedas, uno escucha. Lo mismo con el libro Cuando Dios llora. Ella no se va por la tangente en ninguna de esas cosas. Ella lidia con algunos de los conflictos más difíciles que existen. Así que yo tenía que responder esa pregunta. Luego terminamos nuestra conversación y le dije, ¿cómo puedo orar por usted? Bueno, dijo, puede orar. Este ha sido un año muy duro. Está lidiando con un cáncer. Había tenido quimioterapia, dolores fantasmas. Tenía dolor donde no debería sentir dolor, estaba tomando medicamentos para el dolor y esos medicamentos le hacían sentir deprimida y eso no le gustó, así que dejó los medicamentos. He tenido que lidiar con el dolor fantasma y con lo que estos medicamentos me provocan. Había tenido que lidiar con todo esto y luego le pregunté, ¿a dónde se dirige? ¿Regresa hoy a casa? Vamos a casa, vamos a descansar y luego tomaremos un transporte a la medianoche que nos lleve al aeropuerto y vamos, creo que era a Guatemala. Vamos a tener unos 5 días de ministerio con los discapacitados. Y en cierto sentido ella a duras penas estaba de pie luego de lo que le había pasado con el cáncer y esas cosas. ¿Sabe qué fue lo que pensé? Eres un debilucho, hijito de mamá. Tú no entiendes nada de lo que es el sufrimiento, Bob. Crees que lo que has vivido es grande, pero esta dama está en las ligas mayores y Dios le está usando. Entonces oré por ella, empecé a orar por ella con más frecuencia que por los demás que podríamos llamar líderes conocidos por causa del ministerio que Dios le ha dado. Pero ¿de dónde salió ese ministerio? Sin duda, ella está en busca del oro. Ella vive un día a la vez. Confía en Dios para que le dé la fuerza que Él puede darle y ella hace cosas por otros. Ella ofrece su ayuda a los demás y Dios está obrando en su vida. Bueno, en segundo lugar, o punto B en nuestro bosquejo, sigo un plan que le brinde esperanza en cada prueba. Quiero darle crédito aquí a un orador llamado Bill Gothard. Asistí a uno de sus seminarios básicos de conflicto para jóvenes por allá en 1971 o 1972. Y estos 5 puntos básicos me quedaron grabados. Así que tomé estos 5 puntos y realicé mi propio bosquejo en base de ellos, pero los 5 puntos proceden de esa conferencia a la que asistí en 1970. El número 1, y quizás puede adelantarse a pensar en el diagrama que está al final de en su bosquejo, no sé dónde, este diagrama que hace la pregunta ¿qué puedo aprender con el fruto del Espíritu? Pero tiene a Dios arriba. Entonces el número 1 es reconocer que Dios es soberano. Número 2 es no murmurar ni quejarse. Número 3 es el de gracias a Dios. Número 4 es preguntar si Dios podría estarle disciplinando por algo. Y número 5 es hacer la pregunta ¿qué puedo aprender? Entonces, volviendo al punto número 1, estamos trabajando alrededor de este triángulo de esta manera. Reconozca de Dios que está obrando soberanamente para hacer lo que todo coopere para bien. Volvemos a este punto que hemos tratado una y otra vez. Dios está obrando. Dios no tiene problema
para asumir la responsabilidad. Algunos de nosotros no nos gusta, tenemos que estar seguros de quitarle a Dios la responsabilidad, como el predicador en Gales, cuando una avalancha o un deslave bajó por la montaña y arrasó con una escuela y mató a los jóvenes que estaban en esa escuela. Él dijo algo como: Dios no lo sabía. Él no podía haberlo y no podía haberlo evitado. Tratamos de quitarle a Dios la responsabilidad. En Éxodo 4:11 el Señor le dice a Moisés: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Cuando los discípulos salen del templo y ven ahí a un hombre ciego, le preguntan: Señor, ¿por qué estás ciego? ¿Por su pecado o por el pecado de sus padres? Porque tenían el mismo problema que tenían los consejeros de Job. Aquí tiene que haber algo escondido. ¿Fue su pecado o el de sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ninguno de los dos, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Diamantes en el polvo, perdón. La idea de cómo se exhibe un diamante en contraste con lo negro, porque eso resalta el reflejo del diamante. ¿Cómo se saca un diamante? Le corta para que refleje la luz desde cualquier ángulo. Pero cortar es difícil. El hierro se afila con el hierro y saca chispas. Así que Dios está obrando y Él asume la responsabilidad. Él dice: yo haré que todas las cosas cooperen para bien. En Génesis 50:20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Ahora, escuche con cuidado. La soberanía de Dios y la maravilla de la soberanía de Dios, que hace que todo coopere para bien, no se lleva el dolor. Está ahí. Y es real. Cuando mi mamá tenía 99 años, tenía 99. Le faltaban unas semanas para cumplir 100 años. Cuando esto ocurrió, fuimos a visitarla para ayudar a cuidarla por 2 semanas con mi hermana, que en ese tiempo cuidaba de ella. Y ella se acostó, pero la oía llorar. Cuando mi mamá se saca sus audífonos, no oye nada y no sabía cuánto ruido hacía. Entonces fui allá, me senté junto a su cama y le pregunté: mamá, ¿qué pasa? Y ella solo respondió: oh, Robert, no era mi intención que oyeras. Y le dije: está bien, pero ¿qué te pasa? Solo quiero ir a casa para estar con Jesús. La vida era una tremenda lucha en ese punto. Y el reconocimiento de la soberanía de Dios no se lleva a la dificultad y la dureza y los conflictos que atraviesa. Y ¿sabe? ¿Ha visto ese letrero cuando va a resolver alguna cosa y ve ese cartel que dice: la crisis de su lado no implica que tiene que haber una crisis de mi lado? Debí hacer traído eso antes, ¿sabe? No me voy a enojar solo porque usted está enojado. ¿Conoce la definición de cirugía mayor y cirugía menor? Todos lo saben, ¿verdad? Cirugía menor es cualquier cosa que le hagan a usted. Cirugía mayor es cualquier cosa que me hagan a mí. Así que cuando está en la prueba, es una cirugía mayor. Y tiene que darse cuenta como consejero que podría pensar: esto no es nada, ¿sabe? John Erickson Tada pudo haberme dicho: Bob, ya supéralo. Lo que está viviendo en realidad no es tan malo. Pero ella no lo hizo. Solo me hizo una pregunta al corazón: ¿está dispuesto a vivir si esa es la nueva normalidad para la gloria de Dios? Entonces debe reconocerlo, y cuando lo haga, eso le brinda esperanza. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Murmuramos y nos quejamos, y la palabra en griego con guzmón suena como lo que dice, murmurar. Con guzmón, murmura para sí mismo, se queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Cómo es que esto puede cooperar para bien, para mi vida? Y como ya dijimos, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, pero hacemos todas las cosas con murmuración y discusiones.
hay un error de traducción. Ese sí no debe estar ahí. Debería ser con. Eso es lo que hacemos. Es así como reaccionamos. Así es como pasó. ¿Qué rayos? Recorcholis. Caramba. Esas son las palabrotas cristianas. Pero recuerde, es la entonación, es la actitud de su corazón, es la forma en que reacciona. Y nuevamente, ¿qué hace? No suena tan mal. Pero en realidad está agitando su puño en la cara de Dios y le dice: Dios, yo sé cómo manejar esta situación mejor que tú. Mira lo que dejaste que ocurra. En lugar de Proverbios 16 dice: la mente del hombre planea su camino. ¿Es bueno hacer planes? Claro. No tiene que apagar el cerebro cuando se hace cristiano. Dios espera que usted haga planes, pero luego dice: el Señor dirige sus pasos. Yo hice un plan, hice una lista de 16 cosas que quiero hacer hoy y tengo tiempo suficiente para hacerlas todas. Y ni siquiera he podido hacer una sola, porque Dios ha dirigido mis pasos. Él tiene sus planes por encima de los míos. Y yo debería decirle: gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Eso es lo que debería decir. Ese es el paso que sigue. Usted debe regocijarse en su problema. Tiene que dar gracias por él. Ahora, en sus recursos tiene un libro de Nate Bailey que dice: faith no es is not a feeling choosing to take God in His word. La fe no es un sentimiento, decide creer la palabra de Dios. Y ella da en el clavo en su: tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. ¿Hay algún contador en el salón? ¿Alguien es contador? ¿Tiene una esposa de contador? ¿Eso es algo? Bueno, tened por sumo gozo. ¿Qué significa? Hay que sumar para tener gozo. Dios está en esto. Dios está aquí para quedarse. Por lo tanto, doy gracias. Lo voy sumando y cuando lo sumo, doy gracias. No es como un comercial de Toyota, ¿sabe? No es como que, yupi, doy un brinco, choco los talones, tengo un Toyota. Es el sentimiento de Toyota, pero no es eso. No estoy feliz por la hernia discal que todavía tengo en mi columna y el hecho de que no puedo cargar más de 10 kilos y el hecho que tenga que pedirle a mi esposa que venga a ayudarme y tenemos que levantar juntos las maletas para poder la congeladora. Eso no me hace sentir como un hombre. No me gusta tener que pedir ayuda a personas, especialmente si es una dama. Por favor, ¿podría ayudarme a sacar mis compras porque las bolsas son muy pesadas? ¿Sabes? Eso no me hace sentir como un hombre. Me hace sentir como un debilucho, hijito de mamá que mencioné anteriormente. Pero es parte del lugar en el que estoy, así que se supone que debo sumar todo eso para tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí para desarrollar perseverancia, para perfeccionar mi vida. Y luego, primero los Tesalonicenses 5:18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para su vida. No soy tan inteligente, pero puedo leer el pasaje. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, en todo. No en algunas cosas, en la mayoría de cosas, en muchas cosas o en casi todo. Tiene que dar gracias, ofrecerlas como sacrificio a Dios. En sus notas dice, en la parte de abajo creo, dice: estudie los Salmos 50, 14, 23, 54, 6, 116, 17. Todos estos pasajes hablan del sacrificio de acción de gracias. ¿Por qué se llama sacrificio de acción de gracias? Es un sacrificio de acción de gracias cuando agradece a Dios por una cuestión que normalmente sería un problema. ¿Por qué? Porque lo hace por fe. Si yo caminara por el salón esta mañana o esta tarde y les diera a todos un billete de $20, todos dirían: ¡wow! Gracias, Dr. Bob. Esto le debe haber costado bastante dinero. Llevé a un amigo a comer. No tiene que ser un restaurante caro porque tienes $20 para los dos, pero lleva a su amigo a comer y disfruten. Gracias por venir. Apuesto a que la mayoría de ustedes me diría gracias. Su mamá le enseñó a decir gracias, usted daría las gracias. ¡Qué formidable! Por otro lado, si yo le dijera: todas las puertas están cerradas y afuera hay hombres enormes y corpulentes, son malos y son feos,
pero tiene una máquina para que pase su tarjeta de crédito o pueden darles unos 20 extras, pero he decidido que necesito dinero extra y van a tener que pagar. Bueno, si están hombres lo suficientemente fuertes, lo suficientemente malos y tienen la apariencia de que le pueden hacer algún desarrollo, usted pagará los $20 y luego irá a dar su más sentida queja al coordinador y a Wayne, quien es el ratero que le invitaron. Pero es una prueba, es fácil dar gracias cuando Dios le da algo extra, algo bueno, algo que obviamente es bueno. Pero cuando Dios le da una prueba difícil que Él ha prometido que cooperará para bien, ahora tiene que ejercer la fe para poder dar gracias. Pero cuando ejercita la fe, es así como agrada a Dios. Porque Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. No tengo ahí la referencia de Hebreos 11:6, pero debe añadirla en lo relacionado con darle gracias a Dios por fe. Y luego el próximo paso es preguntarle a Dios, ¿podría estar Dios disciplinándome por mi pecado? Aquí estoy en esta situación. Podría ser que Dios me está disciplinando por mi pecado. Por ejemplo, si voy al torneo masculino de golf y como sabe, es la ciudad de Visalia. Ayer es una ciudad con mucho caluroso, muy caliente. Ayer estábamos en 21 grados y hoy estamos en 37 y al final de los primeros 9 hoyos tomo una Pepsi y luego en el descanso, cuando llego a la mitad del campo de golf, me tomo una otra Pepsi y después al final del campo me tomo otra Pepsi y luego cuando tenemos una pequeña reunión para almorzar, no tiene nada que sea realmente interesante, así que tomo un té helado. Luego salí de ahí más o menos a las 2 a la graduación de un hombre de la iglesia que sacó su título de fisioterapia y tomé otro poco más de té y otra Pepsi. Y luego, como a las 10 en punto, tenía una serie de calambres musculares muy graves. Pero cuando llegué al hospital, hablaba apretando los dientes porque no podía abrir mi boca porque la mandíbula se quedó congelada así. Y ahí viene la pregunta. Señor, ¿podría ser que me estás disciplinando por algo? Sí, necio, solo pasaste tomando bebidas con cafeína todo el día, no tomaste agua. Esas cosas te deshidratan. Ahí hay un pecado. Traté a mi cuerpo de modo más insensato, ni siquiera lo pensé. Pero lo primero que me vino a la mente cuando estaba en el hospital, después de 3 sueros intravenosos, pude ir a casa. No pude predicar el día siguiente, ya que no era tan grave, pero, ¿sabe? Ya comentaré otra vez el mismo error, no cometeré el error otra vez. Esas bebidas te deshidratan, no le hidratan, el agua, sí, por eso necesita agua. Entonces, ¿me está disciplinando Dios si hay pecado? Por ejemplo, salgo de la casa, cerré la puerta con fuerza detrás de mí, podría decirle que la aventé, pero digamos que la cerré con firmeza detrás de mí. Esto era cuando vivíamos en Nueva Jersey, era noviembre y teníamos puesta la contraventana. La puerta de afuera tiene la parte de abajo sólida y arriba está la malla o la contraventana y se cae la contraventana. ¿Qué hace Bob? Se queja. Por supuesto, señor. No, no, dije señor, solo dije cielo santo. ¿Cómo es que se cae esta contraventana? Tontería de contraventana. Voy a tener que pasar quién sabe cuánto tiempo arreglando esta tontera. Es una tontería, pero tengo tantas cosas que hacer en la tarde. No tenía tiempo y Dios me trajo a la mente el versículo de Job. Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Y yo pensé, Señor, yo no me hallé en esta prueba. Esta tontería de ventana se cayó. Es algo absurdo. Me está diciendo que debo aplicar este versículo a las cosas pequeñas como esta. Y el Señor sabe usar la palabra y dice, vas a quejarte o vas a darme gracias por esta prueba. Señor, esto me parece tan absurdo, pero está bien, Señor, gracias por la prueba. Siguiente pregunta. ¿Será que me está disciplinando por algo? A ver, ¿por qué cerraste la puerta con tanta firmeza? Porque estaba molesto con mi esposa. ¿Y qué le dijiste a tu esposa antes de salir? Bueno, fui grosero, fui antipático, mi tono de voz fue severo y levanté la voz porque ella no está de acuerdo conmigo. Me esperaba lo mismo. Yo podía haber estado de acuerdo con ella, pero entonces ambos estaríamos mal.
Recuerdo, tiene que aprender cosas importantes en esta conferencia. Entonces le dije, muy bien, señor, eso fue pecado, fui grosero, fui desagradable, levanté la voz y no tomé en cuenta tu opinión. Todo, entonces todo eso es pecado. ¿Me perdonas? Cuando pedimos perdón debemos ser precisos y asumir la responsabilidad por lo que hicimos. Pero es la disciplina de Dios, podría ser. Ahora, para decirlo otra vez, una vez que dice Señor, gracias, es objetivo. Y luego le pregunta a Dios, ¿podría ser que me estás disciplinando? Si la respuesta es sí, él le va a indicar si hay algo ahí y luego lo confiesa, no tiene que concentrarse en eso, no tiene que estar rumiando en lo que pasó. ¿Qué de bueno trae eso? Le dice, Señor, eso fue pecado, y cuando él lo hace, él le limpia de eso y de toda maldad, porque tiene un abogado frente al Padre, a Jesús que murió en su lugar. Así que lo confiesa y luego da el siguiente paso, que es entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, por cierto, en este pasaje de Hebreos, un ratito, 12, 5 y 6, que se encuentra aquí, además habéis olvidado la exhortación que como hijos que os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tiene que recordar que esto es esperanza, es bueno. Si usted pregunta, Señor, ¿podría ser que me estás disciplinando? Y se da cuenta que sí, eso es esperanza. ¿Por qué? Porque eso significa que Él es su padre. Yo no disciplino al que no es mi hijo. Puedo ir donde los padres y decirles, miren, su hijo está saltando por todas las bancas con los pies llenos de lodo, ensuciando todo, y dejar que ellos lidien con eso. Podré hablar con el niño, pero disciplinar es tarea del padre. Entonces, si Dios me está disciplinando, debe ser porque soy su hijo. ¿Sabía que este pasaje en el que no entramos fue uno de los más alentadores que Dios usó en mi corazón? Uno no lo creería, pero cuando estaba deprimido sentía que realmente estaba bajo disciplina, y cuando llegué a ese pasaje pensé, a ver, un momento, si estoy bajo disciplina, entonces debo ser uno de sus hijos. Y eso me dio esperanza, porque realmente sentía que estaba bajo disciplina. Pero esto me dio esperanza, porque entonces debo ser su hijo. Si estoy bajo disciplina, y luego el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntar, ¿qué puedo aprender de esta prueba? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con esto? Y Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No es demasiado amor, hagamos una ley. No es demasiado dominio propio. Hombre necesita relajarse, hagamos una ley. No, él es demasiado paciente, esa persona definitivamente es demasiado benigna, hagamos una ley. No debe tener leyes en contra de esas cosas. Sí se necesita leyes en contra de la inmoralidad, tenemos leyes para regular el divorcio, pero esta es la idea. Se da cuenta cuando se le ofrece a Dios, gracias Padre por esta prueba, podría ser que me estás disciplinando, y confesarlo. Ahora, ¿qué puedo aprender? Este hombre está actuando como un patán. ¿Puedo aprender a amar a alguien que se comporta como un patán? ¿Puedo aprender sobre la paz de Dios cuando alguien se comporta como un patán? ¿Puedo aprender sobre el gozo en medio de las pruebas? ¿Puedo aprender acerca de la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, la fidelidad cuando este hombre actúa como un patán? Sí. Cuando atraviesa por una prueba y hay una dama en la universidad que, hasta lo que sé, solo ha salido a un evento externo en los últimos 3 años. Ella sufre todos los días de un dolor increíblemente grave, pero ella lo hace para la gloria de Dios y tiene un testimonio maravilloso. Pero ella tiene que lidiar con eso todos los días. Entonces trato de crear el hábito de que ella sea la primera persona por la que oro cuando me despierto por las noches. Cada noche enfoco mi mente y oro por ella. Y hay otras 3 personas que yo sé que lidian con dolor físico todo el tiempo, y trato de acordarme de orar por ellos. Debe ofrecer su ayuda a otras personas en su situación.
Pero ¿cómo puede aprender la verdad del amor de Dios si no enfrenta situaciones, si no tiene que lidiar con situaciones que le hacen frustrar? Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y amó a aquellos que lo rechazaron. Él nos amó cuando aún éramos pecadores, de modo que si no tiene la oportunidad de mostrar amor a alguien que peca contra usted, no tiene la oportunidad de mostrar el amor de Dios. Yo no tengo ningún problema en saludarle si usted me saluda y me dice, hola Bob, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si camina a mi lado, me pone la cara de funeral y nunca me dice nada, estaba feliz antes de encontrarme con usted y puedo seguir siendo feliz ahora. Se lo podría cantar, pero le voy a ahorrar el mal rato, ¿verdad? En lugar de, hola, ¿cómo está? Grrr. Mañana, hola, ¿cómo está? Grrr. Sí, pero continúe. Jesús lo puso de esta manera, lo puso tan simple. Si usted solo saluda a los que le saludan, ¿qué es eso? Tenemos que estar dispuestos a darle a la persona que nos trata mal. Como lo dice Pedro en Primera de Pedro, cuando habla del sufrimiento. En Primera de Pedro, capítulo 2, escuche lo que dice. Si quiere un poco de convicción, ve aquí. Siervos, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, pero sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. A causa de mi conciencia ante Dios, si usted me trata como basura, yo le trato con respeto, con amabilidad, con bondad. Debemos responder de esa manera. Entonces, si mira su bosquejo, tiene un estudio como ejemplo. Estudie los Salmos 50, 14, 23, 54, 6, 116, 17, el sacrificio de acción de gracias, y luego compárelo con los pasajes en Santiago. Le sugiero que le agregue ahí el pasaje de Hebreos 13:15, si recuerdo bien, donde dice que uno de los sacrificios del sacerdote del Nuevo Testamento es tener labios que alaban a Jesús todo el día. ¿Qué son las pruebas? ¿Qué son esas pequeñas dificultades? Esa es la alarma de Dios. Es hora de alabarme nuevamente. El tráfico se complica. Es la alarma. Hora de alabarme. Nuevamente se quedó en el semáforo. Gloria a Dios. Son pequeñas alarmas que se activan todo el día para volcar nuestros corazones a la alabanza. Esa es la razón por la que ese libro 31 días de alabanza es tan bueno. Ella aborda el tema de una manera excelente. También el libro de Nate Bailey. Luego pregunté, ¿cuál es la prueba más grande que enfrenta? Defínala en una oración. Ore para ofrecer un sacrificio de acción de gracias agradeciendo al Señor por esa prueba. Después haga una lista de la mayor cantidad posible de formas en la que Dios podría usar su prueba actual para bien y buscarlo en medio de la situación. Y luego ande con Él a través de la prueba. Dios tiene el control. Él pudo haber evitado esta prueba, pero no lo hizo. Sin murmuraciones. Por cierto, en 1971 comencé a memorizar conscientemente Santiago capítulo 1 para poner esto en práctica en mi vida. Y todavía estoy trabajando en ello. De vez en cuando lo hago bien y en lugar de decir rayos, digo, gracias Señor, sé que estás obrando. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cómo puedo crecer? Y lo hago automáticamente sin tener que confesar la murmuración. Pero eso pasa. No sé, quizás una vez entre 90, que lo hago bien, que digo eso primero sin murmurar, pero si no tengo ese que confesar la murmuración y luego avanzo al siguiente paso. Estoy trabajando en ello. Uno de los primeros ejemplos de esto, estaba sentado en mi oficina justo después de que empecé a practicarlo en 1971. Eso fue hace muchísimo tiempo. Yo aprendo lento, bueno, solo para que lo sepa. Y estaba sentado en mi escritorio, en mi oficina, y tenía un enorme escritorio antiguo
como de este largo y estaba de este ancho, y quería sacar papel de ese cajón y se quedó atorado y no podía abrirlo. Había tenido este escritorio por un año y siempre se quedaba atorado, al menos cuando necesitaba algo de ahí. Si no, se abría sin problemas. Entonces estabas jalando el cajón infeliz, otra vez no te abres, no lo puedo creer, qué frustración. Y luego, a ver, señor, estoy murmurando. Pero me parece tan absurdo agradecerte porque no se abre este cajón. No entiendo qué tiene que ver con eso y no es para tanto. Entonces viene el pensamiento, ¿por qué haces que sí sea para tanto? Solo di gracias. Luego preguntas, Señor, ¿me estás disciplinando? Y luego, ¿qué puedo aprender? ¿Me ayuda a tener paciencia? Sí. ¿Me ayuda a tener dominio propio? Sí. ¿Me ayuda a tener gozo? Sí. ¿Me ayuda a tener paz? Sí. Muy bien, entonces, gracias, Señor. Pero el cajón no se abrió. Entonces fui a la otra oficina, conseguí papel y regresé a trabajar. El día siguiente estaba trabajando con Anderson. eh, Estábamos trabajando en un proyecto, eres uno de los pastores, y me dice, ¿tienes papel de borrador? Hagamos una lista de pros y contras. Y yo, sí, claro, déjame sacar el papel. Así que jalo el cajón y que esto es gracioso. ¿Qué es gracioso? Respondí, el cajón no se abre. ¿Eso es gracioso? Le dije, bueno, tienes que entender el contexto. Entonces me tomé 5 minutos para explicarle lo que acabo de explicar y me dice, oh, me alegra que el Señor te está enseñando. ¿Quieres que te enseñe cómo abrir el cajón? Respondí, sí. Me dijo, abre el cajón del centro. Así que abrí el cajón del centro y me dice, ahora abre el cajón del costado. Y el cajón del costado se abrió. Le dije, eres un genio. ¿Cómo así sabías? Le contestó, tengo un escritorio así en la oficina que está dañado. La cerradura del escritorio está rota, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabías? Porque eso es lo que pasa. Se rompe y se rompe en la posición de bloqueo, pero todavía puedes abrir el cajón de centro y cuando lo haces, se libera la palanca de atrás que bloquea la palanca de ese cajón. Entonces, cuando empujas de más del cajón del centro, se engancha con la palanca de atrás y se bloquea el cajón del costado. Le dije, ah, ¿sí? Empujó el cajón bloqueado. Abro el cajón desbloqueado. Empujo el cajón bloqueado. ¿Sabe? A veces Dios resuelve el problema así de rápido cuando finalmente dices gracias. Aunque no siempre. Pero esa es la idea. Cuando por fe decimos gracias. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted ejercita su fe al ofrecer un sacrificio de acción de gracias y le pregunta a Dios qué quiere enseñarle, esto nos produce un gran gozo mientras nos ocupamos juntos de las pruebas. Es importante, es prueba grave. Si tiene cuadriplegia, lee el testimonio original de Johnny en el libro Johnny, una historia inolvidable, y ella le dirá que cuando dijo gracias, Dios comenzó a obrar soberanamente para mostrarle lo que él iba a hacer a través de esa prueba. Permítame compartirle algo más con respecto a Johnny. Tuve el privilegio de escucharla una de las primeras veces que compartió su testimonio en un auditorio para 3,000 personas en Nueva Jersey, incluyendo la galería. Estábamos en la última fila de la galería contra la pared y ella estaba abajo en la plataforma en silla de ruedas compartiendo su testimonio y terminó así, dijo, ¿no sería maravilloso si Dios me sanara milagrosamente hoy mismo? Saltaría de mi silla de ruedas, correría por el pasillo, le abriría mis brazos y le daría un abrazo. Sería la primera persona que abracé en 10 años. ¿No sería increíble? Y yo sentí, sí, sería increíble. Y ella dijo, ¿no le parece más increíble que pueda sentarme en esta silla de ruedas para decirle que la gracia de Dios es suficiente? Su gracia es suficiente y no cambiaría nada. Cuando hizo a un lado su cabeza, empezó a cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. ¿Sabe? No había muchos ojos secos en el auditorio. Yo sé que los míos no estaban secos. Y eso fue hace mucho, mucho tiempo. Y ella todavía se siente en esa silla, proclama la verdad de Dios y en las pruebas que ha vivido en los últimos años, según ella, han sido más difíciles. ¿Y sabe qué fue lo que ella dijo en una entrevista para una revista? Dijo, solo quiero ser fiel. No quiero hacer nada que traiga deshonra al nombre de mi Salvador.
Que Dios nos dé esa clase de espíritu en nuestras pruebas.